Pero no porque todavía hay mucho para hacer, no porque hay veces que uno abraza ciertas cosas más que como un trabajo, que es mi caso, como una misión. Y quienes tenemos vocación de servicio, tenemos este problema, y es que no podemos abandonar la misión. Y esa misión, en mi caso, se estructuró con quien yo reconozco mi padre profesional, que es mi primer profesor de medicina, que es un argentino, el profesor Alfredo Lanari. Fue el único médico con grandes honores internacionales que no se dio en la dictadura. Los premios Nobel argentinos, ustedes saben, Leloir, José y toda esta gente, cuando vino el triunvirato de la dictadura, yo vivía en Argentina en ese momento, se subieron al avión de la dictadura para no perder sus grants de investigación. Y el único que dijo que no fue Alfredo Lanari, que era mi maestro, y su sistema educativo para médicos involucraba que desde el principio de la carrera, desde primer año, nuestra formación tenía que dirigirse a 3 pilares. Asistencia, que es la formación convencional que nos dan siempre, investigación y docencia. Por lo tanto, teníamos que dar clases, cuando no sabíamos ni siquiera pinchar un traste, teníamos que hacer guardias, y él nos decía, yo no quiero animales con conocimientos, quiero médicos. Y esto marcó mi misión y marcó mi visión de la medicina, y fue muy difícil para mí entrar en la lógica de cómo se practica la medicina, y por eso nunca integré ningún sistema de prepago ni nada. Fundé ONGs que atendían usuarios de drogas y tal. Y ese fue el campo que me enseñó a mí sobre el cannabis. Y así empecé. Por eso era la loca a la que todo el mundo quería meter preso en Uruguay, porque yo mandaba a los papás, cuando era ilegal en Uruguay, a comprar el cannabis para sus hijos usuarios de pasta base de cocaína, porque yo veía que los pacientes que usaban cannabis tenían mejores resultados que los que no. Recaían menos veces. ¿Y cuándo recaían? Cuando iban a comprar. Coffee shops vino a mi cabeza y dije, separa los mercados, Peirauve. Tenés que separar los mercados. ¿Y cómo hago? Y mando al padre a que le compre la droga. Se imaginan qué escandalete, me querían poner presa, porque eso se llama, según la ley previa en Uruguay, asistencia al consumo. Casi que era apologético. Yo les dije, sí, quiero saber quién me va a meter presa, porque mientras estos pacientes de los otros sistemas de comunidades terapéuticas entran y salen del sistema terapéutico y de la cárcel, como si fuera una puerta giratoria, los míos están todos trabajando, estudiando, al sistema le encanta, tienen mejores relaciones familiares. Es el papá que lo mandaba a internarse y ahora le compra el cannabis. Consume en la casa en condiciones de seguridad, dosifica, no fuma alegremente cualquier cantidad. Y me lo fueron tolerando porque siempre fui muy escandalosa y peleadora. Entonces, bueno, no tuvieron más remedio que tolerarme. De esa manera yo llego al cannabis. Fue el primer uso médico hace 20 años atrás, más de 20. Todavía no sabíamos que había un sistema endocannabinoide. Apenas, si al poco tiempo empezar a observar esto, bueno, porque tiene efecto relajante, porque tiene efecto ansiolítico. Pero esta actitud que algunos médicos tenemos y que nunca debió perderse, que es la de escuchar lo que el paciente nos cuenta que le pasa con el tratamiento, quizás en mí influenció también mi formación como psicoterapeuta. Es decir, escuchemos lo que tiene para decir, negociemos con el paciente. Entonces, de esa manera, escapé a esta lógica prohibicionista, y yo siempre le digo a mis colegas que lo que yo tengo para reprocharles a mis colegas es haber perdido la libertad para pensar como médicos. Dejaron de pensar como médicos por la convención del 61, del 80, del 49 y de cualquier estupidez que le dijeran. Y se olvidaron que los médicos
pensamos y actuamos en base a 3 ejes, que es la identificación del sufrimiento del paciente, entendiendo sus síntomas y signos, la empatía para comprender el sufrimiento y encuadrarlo en un contexto de ética humanitaria, y la ética médica. Y eso, con las personas que usan drogas y con esta temática en especial, es como que les pusieron un casco, un balde en la cabeza, no sé qué fue, pero no pudieron desengancharse, no pudieron decir, ¿qué me estás diciendo si lo que yo veo es otra cosa? Si lo que yo veo que el paciente recae cuando va a comprar, no cuando consume. ¿De qué estamos hablando? O sea, que dejaron Sanjay Gupta. ¿Ustedes saben quién es Sanjay Gupta? Sanjay Gupta era the first surgeon, o sea, el médico del presidente de Estados Unidos. Cuando él toma conciencia de que había sido parte de la herejía médica más grande, renuncia al cargo de médico del presidente, se va a trabajar a la CNN. Recorrer el mundo con estos videos y empieza con Charlotte Figi, la niñita que toma el famoso Charlotte. Él se dio cuenta y él no se victimizó y no se justificó, porque muchos ahora te dicen, bueno, sí, pero era lo que nos enseñaron. Y vos no podrías pensar de otra manera. ¿Cómo nosotros los médicos fuimos produciendo conocimiento? Porque yo no digo que se sientan culpables, pero sí tenemos que aprender a sernos responsables, porque hemos sido parte de la construcción del estigma de las personas que usan drogas y también del estigma contra estos tratamientos. Y la herramienta, una de las herramientas privilegiadas para este cambio es la educación médica. ¿En base a qué lo voy a plantear? Les conté que soy investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales, en donde evaluamos la ley. Hicimos una investigación, una caracterización. No tengo conflicto de intereses para esta actividad, he financiado mi venida de mi bolsillo. Y sí, soy presidente de la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología, que auspicia este evento, y sí. Y miembro del Comité Ejecutivo del IMCM, que hemos logrado que tolere que los que trabajamos además con cannabis no medicinal podamos igual ser miembros activos de su board. Porque también hay estigma dentro de los científicos que trabajan con cannabis medicinal con respecto al uso de esta droga como el uso psicodilítico. Entonces, el estado actual de situación es que hay cada vez más disponibilidad de información, una difusión amplia, pero no siempre con contenidos de buena calidad, precisos y confiables. Son cada vez más pacientes y médicos que están ensayando estos tratamientos, pero ¿cómo los están ensayando? A ojímetro. Les voy a contar algo que tal vez todos ustedes han visto, y es que el paciente viene a la consulta con un frasquito y dice, doctora, yo ya compré esto, ya lo tomé además, y tomo 2 gotas. Todos empiezan con 2 gotas. ¿Y cuánto tiene? ¿Qué tiene eso, señor? No sé, yo qué sé, lo que el chico le puso. Y que me la vende. Deme el teléfono. Hola, ¿qué tal? Me encano. Yo soy la doctora Peiraube. Quisiera saber qué composición tiene. Yo qué sé, lo que sale de la planta. Y lo interesante es que muchos médicos aprendieron que tienen que empezar con 2 gotas. Si la gota tiene 5 miligramos o tiene 1, es lo mismo, son 2 gotas. Porque nadie sabe lo que tiene. Reciben consejo médico de proveedores, productores, blogs y foros. Cuando es el productor o cualquier persona no titulada, yo sé que en general no soy simpática y no me preocupa. Yo no estoy acá para ser agradable y simpática, estoy aquí para ser eficaz. Me encanta que me quieran, pero no lo preciso. Mi misión tiene que ver con otra cosa, y voy a decir cosas que no van a ser simpáticas. Quien hace esto está en un claro ejercicio ilegal de la medicina.
si no tiene título de médico. Y eso le roba al paciente, van a ver que mi presentación va a estar atravesada por cuestiones éticas, le roba al paciente el último derecho que le queda cuando las cosas fueron mal. Y es que no tiene a quién reclamarle. No hay a quien reclamarle cuando hay una mala praxis de alguien que no es un médico. Y yo sé que todas estas cosas no se piensan, porque no hay mala intención. En la producción ilegal de cannabis no son narcotraficantes de los aceites medicinales, no son delincuentes, es otro estilo. Pero sí sé que no han pensado en la responsabilidad que a nosotros nos enseñaron a pensar que teníamos que pensar. Y es cuando hago algo para un paciente, con un paciente, por un paciente, tengo que evaluar las consecuencias de mis actos, los riesgos a los que pongo al paciente. Y finalmente también reciben información de lo que yo les llamo traficantes de esperanzas. Yo sé que hay gente que está convencida que el cannabis cura. Y tal vez cure, no sabemos. Pero el que diga que cura está alimentando una esperanza de una enfermedad en general incurable que en realidad no tiene ninguna evidencia para demostrarlo. ¿Por qué? Porque también se confunden términos. No es lo mismo que el cannabis tenga un efecto antitumoral a que cure el cáncer. Esto cura el cáncer, no señor. Tiene efecto antitumoral sin duda. Inhibe la AKT y por lo tanto promueve la apoptosis en la célula. Sí, claro. Y además inhibe el factor de migración celular, reduce el riesgo de metástasis. Y además inhibe el factor angiogénico preclínico. No tenemos una evidencia de la eficacia, y si la tenemos, es que los cannabinoides son menos, y el cannabis como extracto de planta entera es menos eficaz que cualquier quimioterapia. ¿Lo sabían eso? Entonces yo no tolero cuando se le diga, deja toda la quimioterapia, porque lo que sí sabemos es que aumenta la eficacia de la quimioterapia, que es fantástico. Tenemos que asociar, como dijo Manuel, estos tratamientos a los tratamientos convencionales, porque en la mayoría de los casos aumentamos eficacia y en porcentajes altos significativos. Eso no quiere decir curar el cáncer. La quimio no cura el cáncer. Algún paciente entreverá en remisión completa por algunos años, pero no es cierto que podamos decir ¿qué curamos los médicos? ¿Alguna infección? Porque ni siquiera la hepatitis C ni otras cosas. Alguna infección y arrancamos algún avance, más nada. La mayoría de las enfermedades son crónicas. ¿Por qué le tenemos que pedir al cannabis que haga más de lo que tiene que hacer todo lo demás? ¿Por qué tendría que ser curativo para ser suficientemente bueno? Si le mejora la calidad de vida de la gente, que no es poco en una enfermedad crónica. Y eso es lo primero que éticamente corresponde decirle a un paciente. Vamos a ver si funciona en usted, porque esto no funciona ni en todas las enfermedades, ni en todos los pacientes, ni en todos los pacientes con las mismas enfermedades. Esa es la verdad. Y el rango de mejoría va a depender. Pero para decir esto, uno tiene que estar educado en eso. Lo que sabemos de nuestra investigación es que de manera interesante, el acceso de información de los pacientes en el 56% de los casos es por internet y así en sitios no calificados. Puede ser un blog del banco de semillas, alegremente. Yo no tengo nada contra el banco de semillas, de hecho me tratan divino. En general yo llego y me regalan flores, me regalan las primeras damas, me regalan cartuchos, me regalan frascos con flores. Sí, claro, y probar mi Calimis y no sé qué historia. No tengo nada contra ellos, pero no es función hablar de efectos médicos. Es un exceso y un acto de irresponsabilidad. Lo ponen y lo ponen, lean los blogs que cura esto, que cura aquello. Eso no está bien. Solamente un 12% han recibido la información de un profesional de la salud, que en general tampoco es un médico, la mitad son médicos, 5%. Pues
fundamental. Lo que ayer planteaban, había uno que decía, sí, pero los pacientes no vienen a vernos a nosotros los médicos. Ahora vamos a ver por qué. El 57% de los entrevistados no consultaron médico ni siquiera después de haber obtenido la información. No fueron al médico y le dijeron, mire, doctor, yo quiero hacer este tratamiento, yo educo a los pacientes públicamente en la televisión y le digo, si su médico no quiere hacerlo, busque otro, usted tiene derecho a una segunda opinión. Que pocos médicos le dicen a sus pacientes que tienen derecho a una segunda opinión. Eso tiene que ir de la mano del acto médico, de todo acto médico. Mire, mi opinión es esta, bla, 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 pero usted tiene derecho a buscar dentro de la lista de profesionales, colegiados, serios, lo que a usted le parezca, una segunda opinión. Tienen derecho, no se animan a hablar con sus médicos, miren qué interesante. La consulta y seguimiento médico dentro de los pacientes que ya estaban usando, que eran el 30%, el 45% hacía automedicación. Un 27% era por sugerencia de un médico, pero sugerencia es decir, bueno, pruebe. Bueno, pruebe, yo de esto no sé nada, pero pruebe. 17% por recomendación de pares, que no es distinto a lo que pasa con otros medicamentos. Como ustedes sabrán, no, yo estoy tomando el lorazepam, porque mi vecina estaba muy nerviosa y le va bárbaro. La gente tiende a hacer eso, porque no tiene por qué saber medicina y que de pronto en ella está contraindicado usar lorazepam. Y un 10% por cultivadores domésticos y grow shops en mi país. Los grow shops, bueno, también hay en todos lados, porque el grow shop no vende cannabis, teóricamente, vende parafernalia. Pero en realidad venden cannabis, venden aceites y no sabemos lo que tienen. El 59% de ellos dijeron que estaban haciendo uso de cannabis con fines medicinales sin supervisión médica. Es decir, no solo no lo consultaron, sino que además después no le informaron que estaban tomando cannabis, junto con toda la otra constelación de medicamentos. Ustedes ya vieron muchos temas que yo ya no voy a hablar porque hablaron de las interacciones y qué importantes que son en este terreno. La gente cree que siempre es que el cannabis le hace mal a los otros medicamentos. No, me hace ahorrar medicamento y muchas veces reducir medicamentos, pero hay medicamentos que inactivan los cannabinoides, que es al revés. Entonces me dicen, no me funciona, ¿pero qué está tomando? Pero vamos a hablar con su médico a cambiar este medicamento porque tal vez no le funciona, porque está tomando este otro. Fíjense qué interesante, ¿por qué no consultan al médico? Qué lástima que el chico decía, ¿por qué no vienen a nuestra consulta? Porque piensan que el médico no está preparado, acertado, correcto. Ellos no están preparados para discutir con el médico. ¿Por qué tengo que estar preparado? En el pleno ejercicio de mi derecho a la autodeterminación como paciente, yo lo tengo que informar a mi médico. No lo tengo por qué consultar, pedir permiso. Y si mi médico no está dispuesto a acompañarme en mi decisión, en pleno derecho del ejercicio a la autodeterminación, puedo cambiar de médico. En las enfermedades crónicas, eso para un paciente es muy difícil, porque lo conoce de hace años, y más de un colega le ha dicho, si usted toma eso, no venga más a mi consulta. Terrible. Haber hecho sentir culpables a las madres de los niños con epilepsia porque le daban extracto de cannabis para que no se murieran sus hijos. No puedo evitar hablar de este tema sin angustiarme, porque juntamos los pedazos de esta actitud médica que no es humana y no es respetuosa y no remite a la deontología médica tampoco. Fíjense que había un 10% que sus médicos no apoyaban estos tratamientos. Y ellos mismos pensaban, esto es muy interesante para el análisis, ellos mismos pensaban que no era un tema para hablar con el médico. No, a ver, es cannabis. Y esto es un tema que yo quiero plantear que me parece de extrema importancia. Hay
una polarización brutal entre los médicos que resisten y que están en contra, y como me dicen, doctora, vos tenés que entender que yo no creo en esto, pero mi vida querida, esto no es una religión para creer o no creer. ¿Te falta estudio? Has leído una biblioteca y no leíste la otra. Esto no es que puede estar vinculado a aspectos religiosos en algunas culturas, no quiere decir que el saber sobre el cannabis sea una religión para creer o no creer. ¿Cuándo viste la molécula de amlodipina? No la viste nunca. ¿Y qué te pasó? ¿Por qué podías creer? ¿Porque venía de la mano de la farmaindustria? ¿Por eso podés creer? ¿Porque venía en un prospecto que ni siquiera leíste la monografía o la publicación del ensayo clínico? Sabemos que el médico prescribe por lo que el laboratorio le ordena con el folletito atorrante, bien caro por cierto, muy atractivo, y le dice así, 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 y detecta tales y tales efectos, léete la cartilla. ¿Quién leyó las monografías de los medicamentos? Por favor, levanten la mano. Claro, pero te dedicas a esto, no seas malo, no me lo dejes mal a los demás. Y los pacientes temen el rechazo de su médico. Y les pasa, y es cierto. También nos mostró que en el 57% de los casos la consulta no tuvo lugar por barreras en la relación médico-paciente. Fíjense qué interesante, en el 42% que sí llegaron después a hablar con sus médicos, lo que recibieron de su médico tratante fue ignorancia en el mejor de los casos. Yo de esto no sé nada. Desaprobación. Si no sabés cómo podés aprobar o desaprobar, no tendrías que primero estudiar. No nos olvidemos que éticamente los médicos tenemos la obligación de buscar la evidencia y de estudiar y de encontrar los recursos que demuestren ayudar a nuestros pacientes. Si el paciente viene y te dice, mire doctor, esto será una porquería, como usted dice, pero yo lo estoy tomando y no tengo dolor. ¿Y no será que tenés que leer, che? ¿Y no será que te tenés que meter a buscar? Hay dos tratados, ahora los vamos a ver, dos tratados que no se diferencian en nada, ni de Goodman y Gilman, ni del Nelson de pediatría, ni del Cecil de clínica, no se diferencian en nada. Uno de ellos, escrito por uno de los profesores del curso, el profesor Roger Petrie, de la Universidad de Aberdeen, lo hizo la Universidad de Oxford. ¿Ustedes creen que la Universidad de Oxford haría un libro que lo desacreditara como universidad? Por favor, gente. ¿Ustedes creen que la editorial Elsevier, de la que leemos todas las publicaciones científicas, publicaría un libro que la desacreditara como editorial médica? Handbook of Cannabis and Related Pathologies, cuyo editor es Victor Preedy. ¿Cómo es que no encontrabas la información? ¿Cómo es que leíste solo lo que Naida dice? Lo que Nora Volkov generó que se produjera. Escepticismo y, cuando los trataron bien, indiferencia. Por otro lado, entrevistamos a los médicos, tanto de la facultad como de los consultorios, de los sistemas de prepago, y por unanimidad decían no estar preparados para el abordaje que fue eso lo que motivó que hicimos el curso que comenté en la mesa. Que no han accedido a información clínica apropiada de base científica confiable. Y es cierto, no saben dónde buscar la información. Y en el mismo lugar, en PubMed, en cualquiera de los sistemas que tenés la bibliografía codificada de revistas arbitradas. Poné cannabis y vas a ver que te saltan miles de trabajos, porque hoy por hoy es imposible de seguir de manera actualizada la información científica. No les puedo decir los desvelos que tengo para poder leer, mantenerme al día con la literatura. Es imposible de seguir todo lo que me llega. Y obviamente, como lo dijo muy bien acá el colega, no es un tema estudiado en la Facultad de Medicina. Y ahí está lo perverso. El sistema endocannabinoide, el sistema fisiológico, tiene más de 30 años, ya a esta altura, 28, casi 30 años.
y todavía no se incluyó en la currícula como sistema fisiológico, cuando es el sistema que modula a todos los demás. El sistema dopaminérgico se regula y se desregula con el sistema endocannabinoide. El GABAérgico, ustedes saben, como ya lo explicó muy bien acá Fernando, que el sistema de transmisión, de neurotransmisión, es de transmisión retrógrada. Modula todo, porque es un sistema de homeostasis y regulación y que lo hace en forma retrógrada. No va para adelante la neurotransmisión. Va a decir para glutamato o para GABA o para DOPA en tal lugar y aumenta acá. Va a regular a los otros y además de tener sus acciones directas sobre los receptores CB1 y CB2 también. No se ha estudiado. Entonces, empezamos a ver cuáles son las preguntas que hacen los pacientes y que hacen los médicos. Y vimos que algunas de las preguntas eran las mismas. ¿Cuáles son los beneficios potenciales? ¿Cuáles son? Los mismos te preguntan lo mismo. ¿Es compatible con el tratamiento convencional? Las voy contestando rápido como sí, no. Beneficios potenciales ahora lo vamos a ver, pero ya fue dicho, voy a pasar las diapos muy rapidito. ¿Es compatible con los tratamientos? Sí, claro que sí. Y de hecho, un buen endocannabinólogo nunca va a recomendar que se abandone el tratamiento convencional. ¿Por qué? Porque pone en riesgo al paciente de un rebote de síntomas, inclusive de descompensaciones severas. Lo que hacemos es instalar el sistema que debería aplicarse a todos los medicamentos, es slow and slow. Dosis muy bajas y en crecimientos lentos y progresivos. Alguien había preguntado con qué frecuencia. La mayoría de los médicos del hemisferio norte no les van a decir un miserable miligramo porque tienen responsabilidad y ellos no pueden prescribir. Entonces nosotros los latinoamericanos, que somos más desprolijos entre comillas, sí hablamos de dosis, sí hablamos de timing, sí hablamos. Y el ritmo más o menos es, si a los 3 días, el monitoreo en esto es fundamental, si a los 3 días el paciente la dosis mínima la tolera bien, pasamos a hacer incrementos una vez por semana, pero el paciente tiene que poder fácilmente acceder al médico y decirle: me salió un pelo verde en la punta de la nariz. ¿Tendrá que ver con el cannabis? Porque los pacientes también tienen dudas y angustias. Y recurren a esto porque no tienen otra salida. Llegan la mayoría de estos saltando sus propios prejuicios por el sufrimiento. Llegan de la mano de la desesperanza. Pero eso no quiere decir que necesariamente están tranquilos de que les pueda pasar algo o no con el cannabis. ¿Lo tomamos durante el embarazo? No, gente, no. Salvo que sea una condición de riesgo vital, como con cualquier otro medicamento. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que los cannabinoides en el desarrollo neurobiológico del feto, y que me queda poco ya. ¡Qué locos! No acepto más venir por poco rato, Pero y claro, ¿cómo formamos médicos si hablamos 10 minutos? Entonces, no, porque sabemos que los cannabinoides, y acá tenemos a Alicia Brusco en Argentina, a Ismael Galve en la Universidad Complutense de Madrid, que han demostrado que los cannabinoides en el feto y en el niño pueden generar trastornos que no son las frecuencias. No, si a las mujeres jamaiquinas les estudiaron y no tenían alteración del peso, es que no es ese el daño in útero o en el niño. ¿Cuál es el daño potencial de los cannabinoides? Es en el desarrollo del sistema nervioso central. Aumenta el riesgo de conductas dependientes en la adolescencia y de epilepsias refractarias. ¿Por qué? Porque inhibe la migración celular y quedan focos distópicos en áreas del cerebro. No terminan de diferenciarse y migrar las neuronas, se diferencian más precozmente y quedan retenidas en espacios donde no tenían que estar. Entonces, estos estudios que hoy ya lo sabemos, y sí vale el estudio de la rata, me dicen, bueno, es preclínico eso. Perdón, el cerebro de la rata es idéntico al humano y por eso vale. Y además hay humanos que se parecen a las ratas mucho más que el cerebro.
los resultados de la evidencia en la bibliografía que les voy a dejar, y si hay efectos adversos y riesgos, preguntan lo mismo. Entonces, como ya se hablaron de todas las patologías, no me evitaron el tema. Efectos adversos. Las interacciones pueden ser farmacodinámicas y farmacocinéticas. Fernando ya nos explicó farmacodinámica, lo que el medicamento me hace a mí, farmacocinética, lo que yo le hago al medicamento. Y ya nos explicó él lo de la interacción con los receptores, la inhibición. El CBD y el THC son potentes inhibidores del citocromo P450, particularmente del CYP 3 a 4 y el 2 a 19. 2C19. Ojo cuando lo asociamos a otros sedativos, como el alcohol. ¿Puedo tomar alcohol, doctora, en tratamiento con esto? Y bueno, si está tomando, cuando se quede en casa. ¿Por qué? Y porque puede potenciarse el efecto sedativo. Y a la vez, si lo toma con estimulantes, me va a bajar el efecto del relajante ansiolítico del cerebro. Estas son interacciones farmacodinámicas. Pero también tenemos las farmacocinéticas. Resultados de la eficacia. Cuando les digan que no hay evidencia, mándenlos a estudiar a la publicación de la National Academy of Sciences. Enero de 2017, tiene 2 años ya, en donde se reconoce, y en este libro participaron muchos de los profesores, Daniel Piomelli, Donald Abrams, del curso que organicé, y hay 3 usos que ya no tienen discusión. Ya está. La evidencia es sustancial. Acabó. Espasticidad de la esclerosis múltiple, náuseas y vómitos de la quimioterapia y el dolor neuropático, el dolor crónico del adulto, particularmente el neuropático. Bibliografía. Los 2 libros que les hablaba, este lo bajan gratis en PDF, Oxford University ya liberó, es de 2014, pero tiene una cantidad de fichas bibliográficas fantásticas y van a aprender a identificar cuáles son los autores serios, porque decir, bueno, pero menganito dice esto y fulanito dice esto. En medicina, las evidencias contradictorias son parte de la producción de conocimiento. Hay que aprender a leer trabajo científico, pero eso no quiere decir el conocimiento es provisional y mientras se van, pero van a encontrar a los que son los autores más importantes en este campo. A este lo voy a seguir, a un Mauro Maccarone, a un Piazza Marsicano, son los nombres que ustedes saben que son referencias de rigurosidad en la investigación y producción de conocimientos. Y este es el que trae más aspectos clínicos. Efectos adversos, ya los nombraron todos, sáquenle la fotito, los van a encontrar en todos lados. No hay efectos adversos letales cuando el cannabis solo en sujetos sanos. Me dicen, no mata a nadie. Banalización. Esta trivialización de la que habla. De un lado los médicos reaccionarios en contra y de otro lado el paciente dice, ay doctor, es una planta. Pregúntenle cómo le fue a Sócrates con la planta. Que sea natural no quiere decir que sea siempre sano. Los venenos de las serpientes son muy naturales. Y sirven para hacer medicamentos también. Hacemos los antídotos, los toxicólogos, ¿no? Pero que sea natural, ahora hay una cosa que lo que es natural es maravilloso. Puede ser. Y puede no funcionar también. Entonces, sí tiene efectos adversos y no hay que banalizarlos. Lo interesante es que son reversibles. Sí es cierto que hay pacientes que están llegando a las emergencias, 83 años, doctora, ¿sabes que tengo acá uno con una riña completa? Sí, tiene el frasquito, porque tiene dolor, sí, la artrosis, y la familia le compró. Me pasa todo. Porque el tema es que en este momento, y les pido que lo piensen, es cómo hay una necesidad de defender a la planta. La mejor forma de defender a la planta es hacer las cosas bien. Por la salud de la gente, por la salud de la legalización y por la salud de la planta, no hagamos que esto nos explote en la cara.
porque el prohibicionismo está sentadito ahí esperando que reventemos. No duden de esto. Entonces, no banalicemos, porque a la planta no le hacemos bien. Si querés defender a la planta, no es necesario decir que es ideal. Basta con decir que es suficientemente buena. Lo ideal no existe, pero con las bondades de la planta podemos ayudar sin la necesidad de tener que decir que es perfecta y que no tiene efectos adversos. Sí los tiene, y yo que tengo muchos años haciendo esto he visto efectos adversos que están publicados en casos de excepción, porque los tienen, sí los hay. Y los riesgos en pacientes que tienen patologías cardiovasculares, sobre todo con el THC, se ven. No hablemos solo de lo que funcionó bien, también hay pacientes que no la pasan bien. Y hay otras preguntas que vamos a tener que hacer otro evento porque me van a echar, que son diferentes. El paciente quiere saber si va a estar drogado. Doctora, ¿voy a estar drogado? Bueno, va a depender. Vamos a ver si uso THC, sí, le explicamos, y va a depender de la dosis. Y si lo asociamos a CBD, porque el CBD antagoniza los efectos psicotomiméticos del THC. Entonces no vamos a tener, aunque demos THC, no vamos a tener viaje. Y en algunos pacientes que tomen dosis más altas, como me pasó, doctora, mi marido mira la tele y se ríe mucho. ¿Y qué problema tiene si el hombre tiene metástasis óseas? ¿Cuál es el problema de que se ría? Porque no le duele o se despegó de su dolor o le generó hilaridad. Tenemos una actitud de intolerancia al goce. Nuestra cultura judeocristiana no sabe aceptar el derecho al goce, que es un componente, Gaby, corregime como psiquiatra, importantísimo de la salud mental. Así que si se ríen, que se diviertan. A mí me hace dormir. Entonces, para terminar, sí quiero, en los cursos que doy, trabajamos 7 módulos que incluyen cómo conducir una entrevista médica en este tema. Todas las preguntas que deben ser contestadas y a veces contestadas como las contestó Mark. Esto no lo sabemos. Esto no lo sabemos. ¿Y eso inhabilita su uso? No. Porque el médico puede razonar fisiopatológicamente. Si es un antiinflamatorio y este proceso, que yo no tengo un ensayo clínico, es una enfermedad inflamatoria crónica que cursa con ustedes saben que el CBD es un modulador de la inmunidad muy interesante, porque potencia la inmunidad antitumoral y antiinfecciosa y baja la inmunidad contra el injerto. De hecho, es lo que hacemos. Yo trato a los pacientes trasplantados renales, lo publicamos esto. O sea, funciona muy bien. Tenemos que poder hablar y tener claro todos estos aspectos. Y podemos razonar fisiopatológicamente. Muchos de los tratamientos que hacemos los médicos son off-label. No son lo que viene en el prospecto ni para lo que fue hecho la molécula. Con cannabis lo podemos hacer también si razonamos científicamente, fisiopatológicamente y hacemos un buen seguimiento. El seguimiento es fundamental. Yo tengo colegas que les dan por escrito, vienen a la consulta, les cobran una buena consulta, los mandan a que alguien les venda el producto y les dicen, el plan de administración se lo dan por escrito, sin evaluar tolerancia. ¿Cómo le vas a decir primera semana tantas gotas, 3 días después 5 gotas, sin evaluar? ¿Qué te pasa? Y eso es lo que a mí me fascina de la endocannabinoidología. Y es que devuelve al médico al encuadre ético que nunca debió perder. Donde es una medicina, y les pido que no se olviden de esto, que no está centrada en el producto, está centrada en el paciente. Si nosotros seguimos insistiendo en hablar del cannabis, estamos haciendo como el eje de la discusión, seguimos haciendo lo mismo que la farmaindustria, que es medicina centrada en el producto y no en el paciente. Lo que tenemos que darle al paciente es lo que el paciente precisa, no lo que a mí me gusta. Lo que a mí me gusta es para mi casa. Y esa es la gran diferencia entre una política doméstica y una política pública. Finalmente,
Yo dejo la presentación, así que no hay problema. Ustedes pueden acceder, están autorizados a usarla. Lo único que les pido, que ya me ha pasado de más de uno, que me encuentro mis diapos utilizadas. Por favor, la referencia, es un tema ético también. Pero sí las aprovechan para seguir el hilo y estudiar. Entonces, el curso, que son 70 horas de formación médica, en el que obligamos a que participen profesores de las facultades de medicina para que luego reproduzcan en sus escuelas de medicina la formación, porque lo tenemos que meter en la academia, lo tenemos que meter en la facultad. Me gusta hablar de endocannabinología, que es lo que realmente hacemos. Modulamos el sistema endocannabinoide, haya fallado o no. El síndrome de deficiencia clínica del sistema endocannabinoide que describe Ethan Russo, que estamos discutiéndolo, sin duda hay una parte que puede ser, como fallaron otros sistemas, puede fallar el sistema endocannabinoide, pero también puede ser una insuficiencia relativa. Cuando el estrés que supone la enfermedad es tan superior a la capacidad homeostática del sistema endocannabinoide, también puede ser necesario coadyuvar con pequeñas dosis de cannabinoides. Y medicinas cannabinoides, o sea, medicamentos en base a cannabis y cannabinoides. ¿Por qué llamar al uso de cannabis y cannabinoides medicina canábica? ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué es esto? Medicina canábica. Puedo entender que haya medicina ayurvédica, sin duda, china, pero una medicina definida por el producto. Nunca oí hablar, y saqué muchos chamanes de la cárcel que usan ayahuasca, porque tienen el derecho a hacer esos tratamientos, ya los hacen muy bien y ayudan a mucha gente. Nunca los oí decir medicina ayahuasquera. ¿Por qué hablamos de medicina canábica? ¿Qué nos pasó a los médicos? Que porque de una parte se olvidaron de pensar en la medicina, en esto como medicina, pero del otro lado se olvidaron también de pensar como médicos. ¿Qué es esto de la medicina canábica? ¿Decimos amlodipinología? ¿Decimos difenilidantoinatología? No. Entonces, gente, lo que hacemos nosotros es tratar de mejorar un sistema homeostático. Y les pido, por favor, no tienen por qué aceptarlo, pero que pensemos que lo que nosotros hacemos no es una medicina centrada en el producto, es centrada en el paciente. Y lo que tiene el paciente no es cannabis, lo que tiene el paciente es un sistema endocannabinoide que no le está funcionando demasiado bien. Entonces, les pido por favor que pensemos en esto. Muchísimas gracias.